Bueno, todos los educadores en el mundo tenemos una filosofía, tenemos un principio, al menos en el caso de Latinoamérica, eh, hemos y somos formados por la educación eurocéntrica, por la educación anglosajona, pero falta mucho por reaprender, reconocer nuestra propia filosofía, nuestro propio pensamiento. Creo que como educadores, ¿no? Y educadoras, es importante pensar en una educación no más horizontal, en una educación pedagógica que permita entender a partir de los instrumentos ancestrales, a partir de la ritualidad, a partir de las festividades culturales. Creo que es importante también, por ejemplo, si hablamos de una educación propia, no en el caso de la justicia indígena, tiene una pedagogía y una metodología propia en seguir, que es justamente en base a las decisiones colectivas, no individuales. Entonces, yo creo que tanto en la educación superior, creo que es importante de armonizar entre el estudiante, el docente y la comunidad universitaria en sí, de tener un propósito, un fin en conjunto, no tener diferentes imperios porque eso hace daño a una misma institución o a los mismos docentes de que por relaciones de poder en toda la historia, pues realmente las personas que tienen mucho conocimiento no han sido excluidas. Más bien creo que a partir del conocimiento, pues eh, pedagógico, metodológico que tenga cada ser humano, cada docente, pues sea un aporte, que no el poder excluya, sino incluya de manera horizontal y que eso pues armonice a cada institución educativa. Realmente la humanidad, eh, al adquirir el poder en su conciencia, en su mente, muchos han perdido la conciencia, pero más bien creo que es importante de concientizar esta cuestión del tema del poder porque ha hecho daño a la humanidad. Más bien el poder hay que llevar, como decía em, un autor que habla sobre relaciones de poder, en este caso, hay que mantener el poder desde arriba, desde abajo y desde el centro, ¿no? El poder visto desde un espacio complementario, no solo un espacio que genere dominación. Entonces, en el campo de la educación superior creo que es importante, ¿no? Armonizar entre el estudiante y el docente, y esto es un proceso de lucha, no se da de noche a la mañana, pero también entendiendo la dinámica del poder sin equivocar que eh, eh, lo político es también un espacio que lo hacemos todos, ¿no? Y creo que eso también desde la educación superior hay que educarnos mucho porque lo personal es político. Y aparte de ser como lo personal es político, pues hay que dinamizar bien y ejercer bien la política desde un enfoque educativo que hay que trabajar porque en la educación poco se habla de lo político y la política y creo que la educación es política desde diferentes campos educativos que hay que impulsar. Y para eso, pues, pienso de que una educación propia, una educación que respeta e impulse su propia metodología, su propia pedagogía, pues permite enseñar, valorar y formar profesionales que el mundo requiere en diferentes campos, no solo en el campo occidental, sino también desde el conocimiento ancestral. Creo que esta es una deuda que la educación superior tiene que reconocer la existencia, ¿no? De la filosofía desde los Andes. El sistema de educación propia
es un derecho de todos y de todas, por lo cual les invito a cada uno de los docentes, de los estudiantes y toda la sociedad civil de poder entender qué es la educación propia. La educación propia permite, ¿no?, reconocer tu propio derecho, que es en el campo de la educación, en el campo de la política, en el campo social y sobre todo en el campo de la economía, porque a partir de la educación propia te formas, ¿no? Entendiendo la realidad existencial, entendiendo la realidad vivencial. Entonces, la educación propia lo que busca en sí es armonizar una sociedad articulada, ¿no? Que incluya a todos los eh, a todas las personas, sea indígena, mestizo, afro, montubio o mestizos, en un solo nido. Y a partir de ese nido, genere nuevos fetos de conciencia social para construir una sociedad más incluyente, para construir desde la educación una sociedad más participativa, una sociedad más incluyente y libre de violencia. Si bien es cierto, hasta la actualidad, en todos los estados del mundo existen desigualdades sociales por razón de etnia, por razón de clase y por razón de género. Y este es un problema social en donde la humanidad tiene que cambiar, tiene que entender. Y cómo debe entender es a partir del derecho propio, del derecho de una educación propio que permite entender todas las realidades del mundo y eso genera justamente un espacio de debate intercultural, de una educación diversa, ¿no? En donde busca, ¿no?, armonizar entre todos y aparte de esto, creo que la humanidad para entender el buen vivir, el summa causae o el summa camaña, creo que es importante, ¿no?, de dejar al lado las relaciones de poder a partir del sistema patriarcado, a partir del sistema colonial que tanto daño ha hecho a la humanidad. Y creo que desde la educación propia nos permite, ¿no?, entender de quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos buscando en este universo, pero respetando la autonomía de cada persona, de cada comunidad, de cada organización y de cada estado-nación, ¿no? Y creo que eso lo que busca justamente es el buen vivir, ¿no? De entender la realidad y de mejorar los problemas sociales sin discriminar ni al uno ni al otro. Con esto quiero finalizar. La educación es el camino para buscar la armonía entre todos los seres humanos, porque si bien es cierto, somos diversos, pero esa diversidad, esa semejanza, esa diferencia nos permite entender nuestra propia vida, nuestra propia pedagogía, nuestra propia metodología de vida, que de alguna manera quizás en el caso desde el sur del país, desde el sur de América Latina, algunos pensamientos, algunos lugares arqueológicos han sido invadidos desde el conocimiento occidental, pero tampoco podemos quedar de que la colonia ha hecho procesos de dominación y quedarnos en ese cuento. Creo que en este momento es importante, a partir desde el conocimiento occidental, desde el conocimiento anglosajón, fortalecer nuestros propios conocimientos desde los pueblos y nacionalidades, desde las teorías del sur, que es el proceso de la minga, el proceso de la educación propia, que es también el proceso de una política propia comunitaria, intercultural, entre todos y todos para ver al futuro, pues, una sociedad más incluyente y participativa. Finalmente, quiero terminar de que la educación es el camino para poder entender nuestras realidades sociales y poder resolver. Pero una educación intercultural, una educación participativa, no una educación homogénea que realmente
en todos los estados y en todas las instituciones lo han y lo vienen formando, sino pensar una educación más participativa, sin relaciones de poder, sino buscar armonía entre todos y todas, porque todos somos humanos, todos somos de carne y hueso, y creo que las epistemologías de cada pueblo, de cada nacionalidad, nos permita unificar un solo nido de este universo.